Bueno, entonces la idea es que ustedes vean este video para podernos saltar la explicación teórica en clase, pues no nos va a alcanzar el tiempo seguramente para hacerlo. Entonces esto queda de tarea. El examen previo son 3 preguntas de 4, las cuales pueden encontrar básicamente en el enlace que les estoy enviando. ¿Listo? Vean aquí acá el enlace. Y van al artículo periodístico. ¿Listo? Entonces vamos a ver rápidamente algunas leyes importantes del magnetismo. La primera ley que vamos a ver es la ley de Gauss para el magnetismo. ¿Listo? Entonces, a diferencia de la electrostática, cuando una línea de campo sale del polo norte, tiene que terminar obligatoriamente en un polo sur. ¿Eso qué quiere decir? Que no existen monopolos magnéticos. No existe un polo norte aislado ni un polo sur aislado. Siempre tienen que estar juntos. ¿Ya? De tal manera que si hago la división física de un imán, se van a crear polos nortes y polos surs de forma paralela. ¿Listo? Entonces, si trazo una superficie cerrada, ¿cierto? Que encierra un imán, ustedes se pueden dar cuenta que la línea de campo que sale del polo norte y termina en el polo sur, ¿cierto? Entra y sale por la superficie. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la integral de superficie del campo magnético, esa integral me da al cero. ¿Ya? Y esa sería la ley de Gauss del magnetismo. ¿Cuál es la diferencia con la ley de Gauss aplicada a la electrostática? La única diferencia es que la ley de Gauss aplicada a la electrostática, la integral del campo eléctrico sobre la superficie puede que sea diferente de cero dependiendo de la densidad de carga eléctrica que estén cerrando. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es el campo magnético generado por una corriente? Recuerden que hay dos formas de generar campo magnético. La primera es con elementos magnéticos, valga la redundancia, como imanes, y la segunda es con movimiento de carga que equivale a corriente. ¿Listo? Entonces, si ustedes usan la regla de la mano derecha, con la mano derecha, con el dedo gordo o con el pulgar, apuntan la corriente, ¿cierto? En dirección de la corriente, y el campo magnético va a ser en dirección del movimiento de la palma de la mano. ¿Listo? Esa sería la regla de la mano derecha para determinar el campo magnético relacionado con una corriente o con cargas en movimiento. ¿Listo? Ahora, si hago la integral de línea sobre una superficie, o sobre una trayectoria cerrada que me encierre a la espiral de corriente, la integral de línea del campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por la corriente que encierra, donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Unidades Henry sobre metro. ¿Listo? Ahora supongamos que el campo magnético no varía en toda la integral de línea. Lo que puedo hacer simplemente es sacar el campo magnético, ¿cierto? Y la integral de línea de una circunferencia es simplemente el perímetro de la circunferencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético por 2pi r, perdón, aquí me faltó el radio, es igual a mu sub 0 por i. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético generado por una corriente va a ser igual a mu sub 0 por i sobre 2pi r. ¿Listo? Donde r es la distancia desde la espiral de corriente hasta cualquier punto en donde yo esté calculando el campo magnético. ¿Ya? Entonces campo magnético es mu sub 0 i sobre 2pi r. ¿Listo? ¿Ya? Ahora la ley de Biot-Savart. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, y al igual que
una espira de corriente me genera un campo magnético. De igual forma, un campo magnético me puede generar una corriente si hay una espira cerrada, ¿cierto? Porque si no hay una espira cerrada, no hay forma de que fluyan las cargas, ¿cierto? Sería un circuito abierto. Entonces, ¿cómo sería la dirección de la corriente inducida por un campo magnético? Entonces, de igual forma, regla de la mano derecha, ¿cierto? Con el pulgar, ustedes van a apuntar hacia la dirección del campo magnético, que sería este vector azul, y la dirección de la corriente sería en dirección de cómo se mueva la palma de la mano. ¿Listo? Esa sería la dirección de la corriente. Ahora, el campo magnético generado por esa espira de corriente va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral de línea, ¿cierto? De la corriente por un diferencial de línea, producto cruz mu sub r sobre r cuadrado, ¿ya? ¿Qué es mu sub r? Mu sub r simplemente es un vector unitario que está apuntando en dirección hacia el punto donde estoy calculando el campo magnético. ¿Listo? Si es en la mitad de la espira, tendré que apuntar verticalmente, ¿cierto? Si es en otro lado de la espira, tendré que apuntar con cierto ángulo. ¿Ya? Listo. Entonces el producto cruz se define, ya lo deberían saber ustedes, como el producto de las magnitudes por el seno del ángulo entre los vectores. Entonces esta expresión que está acá la puedo escribir como mu sub 0 y seno de teta sobre 4pi r cuadrado. Todo eso lo puedo sacar de la integral, ¿cierto? Y la magnitud de mu sub r sería 1 porque es un vector unitario. Entonces básicamente el campo magnético sería mu sub 0 i por seno de teta sobre 4pi r cuadrado, la integral de línea. ¿Listo? Como el ángulo que forma mi vector dl con mi vector mu sub r es 90 grados, como se ve en la figura, ¿cierto? El seno de 90 grados sería 1. ¿Ya? Entonces básicamente me quedaría mu sub 0 i sobre 4pi r cuadrado, ¿cierto? Por la integral de línea sobre toda la circunferencia. ¿Ya? ¿Listo? Entonces este r cuadrado que está acá minúscula en realidad va a ser la distancia entre cualquier punto de la espira y el centro de la espira. ¿Por qué el centro de la espira? Porque estamos calculando el campo magnético en el centro de la espira. ¿Listo? Entonces me quedaría mu sub 0 i sobre 4pi r cuadrado. Y la integral de línea de toda la circunferencia me da el perímetro de la circunferencia, o sea 2pi r. Finalmente el campo magnético me da mu sub 0 i sobre 2r. ¿Listo? Entonces ese sería el campo magnético generado por una corriente de forma circular en una espira, ¿cierto? Justamente en el centro de la espira. Ahora, si son n espiras, básicamente lo que se hace es una suma lineal de los aportes de cada una de las espiras al campo magnético. Entonces, básicamente me daría mu sub 0 ni sobre 2r. ¿Listo? Importante esta ecuación. ¿Ya? Ahora, el laboratorio. Vamos a calcular el campo magnético terrestre. Entonces, para eso vamos a usar dos materiales fundamentales. El primer material va a ser una bobina que se llama bobina de Helmholtz. ¿Ya? Y el segundo material va a ser un compás. ¿Qué es un compás? Es simplemente una puntita metálica, ¿cierto? Supremamente delgada, que es muy sensible a los cambios de los campos magnéticos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, voy a alinear, lo vamos a ver en el laboratorio, el compás en dirección norte-sur, donde sur obviamente va a ser la zona sur y el norte va a ser el norte de La Paz, ¿cierto? Entonces, importante, el polo norte magnético y el polo sur magnético
no son el polo norte geográfico y el polo sur geográfico. ¿A qué me refiero? El polo norte magnético es en realidad el polo sur geográfico. Y el polo sur magnético es igual al, o es el polo norte geográfico. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a alinear mi compás, ¿cierto? Y voy a poner el compás no solamente apuntando en norte-sur, sino que lo voy a poner justamente en la mitad de mi bobina de Helmholtz. ¿Ya? Listo. A esa bobina de Helmholtz la voy a conectar a una fuente de alimentación de DC, de tal manera que le introduzca corriente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener dos campos magnéticos, ¿cierto? Uno va a ser el campo magnético terrestre, ¿cierto? Y el siguiente, o el otro, va a ser el campo magnético generado por la bobina, ¿ya? Entonces, mi compás inicialmente solamente está apuntando en dirección del campo magnético terrestre. ¿Ya? Listo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer son suma de vectores. En el eje X voy a tener el campo magnético terrestre y en el eje Y el campo magnético de la bobina. ¿Listo? Y el compás va a apuntar en dirección del campo magnético resultante. ¿Listo? De nuevo, en el eje X voy a tener el campo terrestre y en el eje Y el campo de la bobina. Y el compás va a apuntar en dirección del campo magnético resultante. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si no hay campo? Si no hay campo magnético en la bobina, o sea, si la corriente es cero, en otras palabras. Lo que va a pasar básicamente es que el compás va a apuntar en dirección norte-sur, ¿sí? O sea, solamente va a tener campo terrestre, ¿listo? A medida que empieza a aumentar la corriente, se va a empezar a deflectar el compás, ¿cierto? Acercándose más hacia el eje Y o hacia el campo magnético de la bobina, ¿listo? Ahora, si el campo magnético de la bobina es muy grande comparado con el campo terrestre, básicamente mi compás se va a alinear de forma vertical, ¿cierto? Porque el campo magnético terrestre es muy pequeño en comparación con el campo magnético de la bobina, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo del vector resultante es 90 grados. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la relación entre los campos magnéticos utilizando conceptos de vectores, ¿cierto? Entonces me daría tangente de alfa, donde alfa es este ángulo, es igual al lado opuesto, o sea, campo magnético de la bobina, sobre lado adyacente que sería el campo magnético terrestre. Ya sabemos que el campo magnético de la bobina, según lo probamos anteriormente, es mu sub 0 ni sobre 2r. ¿Listo? Mu sub 0 ni sobre 2r. ¿Qué quiere decir? Que tangente de alfa va a ser igual a I por mu sub 0 n sobre 2r campo magnético terrestre. ¿Listo? Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es una toma de datos para diferentes ángulos y diferentes corrientes. ¿Ya? Entonces básicamente vamos a ir ajustando la corriente y vamos a ir tomando datos de los ángulos. ¿Ya? El eje X de la regresión va a ser la corriente, ¿cierto? El eje Y de la regresión va a ser igual a la tangente del ángulo, ¿cierto? Y la pendiente de la regresión va a ser igual a mu sub 0 n sobre 2 RBT. ¿Listo? Mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. No se les olvide. ¿Ya? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Básicamente, vamos a tomar aproximadamente 6 datos por el tiempo.
¿Listo? Entonces vamos a empezar a ajustar la corriente. Y la corriente la vamos a medir con un amperímetro. ¿Listo? Y vamos a ajustar la corriente de tal manera que obtenga 10 grados. Luego ajustamos la corriente de tal manera que obtenga 15, luego 20, luego 25, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Aproximadamente 6 datos. ¿Ya? Usando esos datos, el eje Y va a ser igual a la tangente de alfa del ángulo y el eje X va a ser igual a la corriente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la pendiente va a ser igual a mi sub 0 n sobre 2 RBT. ¿Ya? Entonces el campo magnético terrestre experimental va a ser igual a mi sub 0 n sobre 2 R por la pendiente de la regresión. ¿Listo? Y ese sería el campo magnético terrestre experimental. ¿Listo? Unidades, si no estoy mal, son teslas. ¿Listo? Y aquí conocemos todo. No se preocupen. Mi sub 0 lo conocemos, ¿cierto? 4pi por 10 a la menos 7. N, si no estoy mal, son 200 vueltas. Lo vamos a ver en el laboratorio. R, si no estoy mal, es 10 centímetros. Y simplemente tengo que despejar el campo magnético terrestre. ¿Ya? Ahora, el campo teórico, ¿qué van a hacer? Nos vamos a ir a esta aplicación, ¿cierto? Que calcula el campo magnético y vamos a poner la latitud y longitud de La Paz, ¿cierto? Entonces primero vamos a buscar la latitud y longitud. ¿Ya? Latitud y longitud la podemos buscar acá. Pongamos Universidad Católica Boliviana La Paz. Verlo. Vamos a ver si la podemos hacer desde Firefox. Hello. Entonces en este momento yo me encuentro en esta latitud. ¿Listo? Latitud, estamos en el polo sur, ¿cierto? Y longitud, estamos en el occidente, ¿cierto? O sea, oeste. ¿Listo? Aproximadamente 3600. Podemos calcular. ¿Ya? Entonces, perdón, estos kilómetros. Estaba yendo a la estratosfera. Ahora sí. Entonces, la componente que ustedes van a tener en cuenta de todas estas que salen acá es esta. La componente horizontal. ¿Listo? Ese proceso que hicimos en el laboratorio fue para calcular la componente horizontal. ¿Por qué?
porque básicamente estamos trabajando encima de una mesa horizontal y estamos alineando el compás con la componente horizontal del campo magnético. ¿Listo? Y este va a ser su dato. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta una cosa. Cuando ustedes calculen el campo magnético teórico, tienen que usar sí o sí los datos exactos de la latitud y longitud, al menos de la Universidad Católica. ¿Listo? Entonces tienen que buscar latitud y longitud de la Universidad Católica. ¿Ya? Ya mirarán cómo, seguramente. ¿Listo? No vayan a usar las de su casa. ¿Ya? Van a usar las de la Universidad Católica. ¿Listo? Y finalmente van a hacer 3 preguntas. ¿Existe algún campo magnético presente en algún planeta, en algún otro planeta del sistema solar aparte de la Tierra? Averiguar la expresión general para el campo magnético de la bobina de Helmholtz, que fue la que usamos. ¿Listo? ¿Ya? Perdón. Y demostrar que la aproximación usada en el laboratorio es correcta. ¿Listo? Entonces la bobina de Helmholtz tiene una expresión general para el campo magnético en cualquier parte de su eje central. ¿Listo? Y quiero saber si la expresión que usamos es en realidad correcta para un punto que está justamente en el centro de la espira. ¿Listo? Y finalmente, si la corriente que se inyecta a la bobina es considerablemente grande, ¿cierto? ¿Hacia dónde apunta la aguja del metal? Que ya lo vimos en el desarrollo de esta presentación.